¿Cómo distinguimos una desigualdad racional? La distinguimos porque tiene una X dividiendo, es decir, una X que está abajo de la línea horizontal que representa nuestra división, una X en el denominador. Y entonces, una vez que sabemos que es racional, la forma de resolverla es que necesitamos tener un 0 aquí. Por lo tanto, el primer paso es que este 2, que está positivo, va a pasar negativo hacia el otro lado. Y entonces la fracción que tenemos, pues simplemente se va a escribir igual. X cuadrada menos 3x menos 10 pasaría igual, 1 menos x pasaría igual, y el 2 pasaría restando. Y luego seguiría el mayor igual para indicar que nuestra parte izquierda ya se terminó. Y después del mayor igual va a haber un 0 porque va a existir un 0 porque este 2 ya no está. Ahora lo que vamos a hacer es unir esta fracción con este 2. Pues a este 2 le vamos a poner un 1 para hacer la unión de fracciones. Como no sabemos cuál es el mayor, si él o él, y no es él, por ejemplo, no es divisible entre él de forma exacta y él tampoco es divisible entre él de forma exacta, entonces el mejor método aquí sería cruzados. Voy a multiplicar primero lo que tengo aquí, que es x cuadrada menos 3x menos 10, por el 1 que está aquí. Y cuando yo multiplico por 1, pues lo que estoy multiplicando se conserva. Por lo tanto, 1 por x cuadrada va a quedar x cuadrada. 1 por menos 3x va a quedar menos 3x. Y 1 por menos 10 va a quedar menos 10. Y esto va a llevar el signo de la primera fracción, que como es positiva, pues quiere decir que los signos se conservan, ¿ok? Porque más por más da más por menos da menos y más por menos da menos. Entonces se conservan los signos cuando yo multiplico por un más, es decir, no se afecta. Luego el otro cruzado sería multiplicar el 1 menos x por 2 y esa multiplicación va a llevar el signo de la segunda fracción, que es el menos. Lo primero que escribo es el signo, que es menos, y de una vez lo pongo con el 2. El menos multiplica al 2 positivo y se hace el 2 negativo. Y voy a multiplicarlo por 1 menos x, que eso, el cruzado consiste en multiplicar el elemento 1 menos x por 2 o 2 por 1 menos x, como lo quieramos acomodar, no importa. De cualquier forma se van a multiplicar ellos dos, sea que ponga el 1 menos x primero o sea que ponga el 2 primero. Yo puse el 2 para de una vez multiplicarlo por menos y ya me queda menos 2 y es una multiplicación menos que hacer. Luego hay que multiplicar los dos elementos que están abajo. Hay que multiplicar el 1 menos x que está aquí por 1, ¿ok? Hay que hacer la multiplicación de esos dos elementos. Y al multiplicar por 1 se conserva, entonces queda 1 menos x. ¿Para qué hacemos esto? Para que exista un elemento que divida a todo lo que está en la parte izquierda. Y cuando ya hay algo dividiendo a todo lo que está en la parte izquierda, pues entonces ya tenemos ahora sí una sola fracción en lugar de tener dos. Aquí es obligatorio lograr tener una sola fracción para poder hacer el proceso que requiere una racional. Entonces, lo que sigue ahorita es multiplicar o realizar la multiplicación que está pendiente, lo que viene siendo x cuadrada menos 3x menos 10 va a pasar exactamente igual, porque no le vamos a hacer nada, entonces lo vamos a bajar igual. Y vamos a multiplicar menos 2 por 1 menos x. Menos 2 por 1 me va a dar menos 2. Y menos 2 por menos x, menos por este menos va a dar más. Y el 2 por la x va a dar 2x. Luego abajo voy a seguir teniendo el 1 menos x que está abajo. Después voy a poner el mayor igual y el 0 que está a la derecha y voy a sumar los términos semejantes en la parte de arriba. Las x cuadradas se suman con las x cuadradas, solo tengo esta x cuadrada.
Por lo tanto, no se va a sumar con nadie ni va a bajar igual. Las X se van a sumar con X, entonces menos 3X se sumaría con 2X positivo. Entonces, si debo 3 millones y pagué 2, salgo debiendo 1 millón, es decir, menos una X. Pero recuerden que el 1 junto a la X no se acostumbra a escribir, por lo tanto se escribe como menos X. Luego voy a sumar menos 10, los números que no tienen X, como el menos 10, con el otro número que no tiene X, que es menos 2. Y entonces debo 10 millones, debo 2, en total debo 12 millones, ¿ok? Entre el 1 menos X. Una vez que yo ya tengo el 0 a la derecha y ya logré tener una sola fracción, cuando ya logré tener una sola fracción, lo que sigue es igualar a 0 lo que tengo en la parte de arriba para resolver esta ecuación, ¿ok? Igualarla a 0. Entonces yo voy a igualar a 0 x cuadrada menos x menos 12, que es una ecuación de segundo grado porque el exponente de la x es 2, es decir, el mayor exponente que tenemos aquí es el 2, por eso es una ecuación de segundo grado. Y se puede resolver despejando con la fórmula general o factorizando, pero factorizando es más fácil. Pero también antes tengo que igualar a 0 lo que tengo en la parte de abajo, que sería el 1 menos x, porque también esa ecuación la tengo que resolver. Esta es una ecuación de primer grado porque el mayor exponente de la x es 1, ¿ok? O sea, la x con mayor exponente es esta y es potencia 1, de hecho es la única. Y entonces acá lo voy a resolver, la de segundo grado, factorizando con el método que ya vimos en videos pasados. Saco la raíz de x cuadrada, que ya habíamos dicho en videos pasados que era x, y ya explicamos por qué. Luego, vamos a buscar dos números que multiplicados me den 12. Ya vimos en videos pasados cómo se hace. Ya dijimos que este signo es el signo del mayor, lo voy a poner aquí. Y como aquí dice que y como multiplicados da negativo los signos, entonces quiere decir que los signos deben ser diferentes. Si aquí es negativo, en el otro lado tiene que ser positivo, para que menos por más me dé menos, ¿ok? Ahora, si los signos son diferentes es porque son dos números que restados me van a dar el 1 que está aquí, ¿ok? Restados. Y eso serían 4 y 3. Y como el signo del mayor, y como el mayor dijimos que lo íbamos a poner en el primer paréntesis, entonces escribimos el 4 aquí y el 3 acá. Y checamos, menos por más da menos. 4 por 3 son 12. Menos 4 más 3, la suma de menos 4 más 3, debo 4 millones, tengo 3 para pagar, salgo debiendo 1. Entonces sí me da el menos 1 que está aquí, ¿ok? Por lo tanto, esos serían los números. Y quedamos que la factorización convierte la ecuación de segundo grado en 2 de primer grado. Una vez que las convertí en 2 de primer grado, igualo a 0 la primera ecuación, que viene siendo x menos 4. E igualo a 0 la segunda ecuación, que es x más 3. Y como ya es de primer grado, solo despejo x. Es decir, dejo la x sola. Para dejar aquí la x sola, el 4 que está negativo pasa positivo. Igual en el otro. Para dejar la x sola, el 3 que está positivo pasa negativo. En el caso de esta ecuación, que es de primer grado, aquí yo ya tengo las dos soluciones de la ecuación de segundo grado. Si se me dificulta factorizar o no le entiendo factorizar, usen la fórmula general, donde la A valdría 1, la B valdría menos 1 y la C valdría menos 12. Y les va a salir estos dos resultados.
esta que es de primer grado, también hay que despejar X. Hay que lograr que la X esté sola, pero además esté positiva. Por lo tanto, no me conviene que esta X se quede aquí porque aquí está negativa, ¿ok? Entonces la voy a enviar hacia el otro lado para que se haga positiva. Cuando la envío hacia el otro lado se hace positiva. Ya sé que les había dicho que las X a la izquierda, los números a la derecha. Pero eso es en desigualdades porque es difícil leer una desigualdad, pero en igualdades pues ya sabemos que esta igualdad se puede volver a escribir de forma correcta como X igual a 1. Se pueden invertir los elementos. Y una vez que tenemos los tres nodos, a estos se les llama nodos, al 4, al menos 3 y al 1. La solución de la ecuación de arriba y las soluciones de la ecuación de abajo, ¿sale? Todas las soluciones son los nodos. El nodo de la parte de abajo tiene que ser siempre, siempre bolita blanca o vacía. ¿Por qué? Porque este nodo provoca una división entre 0, provoca un 0 en la parte de abajo y la división entre 0 en matemáticas no existe. Entonces no puede ser solución de la desigualdad. Por esa razón, el 1 no puede ser solución de esta desigualdad. Porque si yo coloco aquí el 1, 1 menos 1 me da 0. Y eso provoca una división entre 0, algo que no existe en matemáticas. Entonces, el 1 no es solución. Siempre, los nodos de abajo no son solución y van en bolita blanca o vacía. Los nodos de arriba pueden ser bolita blanca o pueden ser bolita rellena, depende de si hay un igual. En este caso, sí hay un igual. Por lo tanto, es bolita rellena los nodos de arriba. Entonces, va a quedar bastante claro que él va a ser bolita rellena. Él va a ser bolita rellena porque sí está incluido. Y lo que viene siendo el 1 va a ser bolita blanca, ¿ok? Y lo que sigue es que voy a graficar mis nodos, ¿ok? Y nuevamente voy a tomar las reglas de la ecuación de segundo grado. No sé si recuerden, en la ecuación de segundo grado, si se repetían los nodos, es decir, si daba x igual a 4, x igual a 4, entonces teníamos que probar todos los periodos. Pero si los nodos todos son diferentes, con un periodo que probemos será suficiente para saber qué periodos sí son solución y qué periodos no son solución. El número más pequeño de los tres es el menos 3. Entonces vamos a empezar en menos 3, pero como la maestra me pide uno antes, vamos a empezar en menos 4. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 4 es el mayor, pero la maestra me pide 1 después, entonces sería 5. El eje se llama X porque la variable es X. Entonces vamos a empezar, dijimos, en menos 4. Luego seguiría menos 3. Luego menos 2. Menos 1. 0. 1. 2. 3. 4, 5. Y va a haber bolita rellena en el 4, bolita rellena en el menos 3 y bolita blanca en el 1. Y entonces tenemos nosotros que el eje se va a dividir en, aquí va a haber una división, aquí va a haber otra división y aquí va a haber otra división, ¿ok? Mi eje va a quedar dividido en, va a tener 3 divisiones y va a quedar dividido en 4 partes. Esta, esta, esta y esta. La primera va a incluir los números de menos infinito hasta el menos 3, incluido el menos 3. El segundo periodo de menos 3 hasta 1, incluido el menos 3, pero no el 1, pero va a incluir todos estos números. El siguiente periodo va a incluir los números de 1 a 4, incluido el 4 y el 1 no. Y el último de 4 hasta infinito. En el otro video vamos a explicar cómo se hace el análisis de un periodo para determinar la respuesta de esta desigualdad.